Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de todo un poco. Yo soy Pili Hola, yo soy Rafa. y hoy día vamos a hacer una grabación juntos porque... ¿Digo la verdad o le Yo la miento? verdad, Digo... has venido por trabajo, ¿por qué más vendrías a Chimbote? A visitar, No vienes a visitarme a mí, vienes por trabajo, a ganar dinero, por eso venía a Chimbote. soy, Si no, no vienes. soy capitalista. Soy materialista en el fondo, Materialista. en el fondo, muy capitalista, neoliberal. Bueno, aprovechando mi viaje, pero aprovechando mi viaje laboral, pero también porque Rafita está un poquito mal de salud. Ah, sí, sí, he estado Y con una semana de gripe, resfrío, fiebre, pero ya estoy saliendo de eso por irse a festejar San Pedrito. eso. Sí, algo, Sí, al sí. festejar San Pedrito y bueno, las consecuencias, ya no tenemos 15 años, ¿ves? Justamente la semana pasada hemos publicado la festividad de San Pedrito en Chimbote, en Perú, cómo se celebra, y justamente pues las consecuencias de esa festividad ha sido un resfrío nocturno, de madrugada en realidad. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo que nos toca a todos los peruanos, y que creo que mucha gente está molesta por lo que está pasando en nuestro país, así que, ¿qué tal si le anuncias tú a los amigos, Rafita? Claro, a ver, no sé si sea un tema trascendental para el país, ¿no? Para algunos sí, para otros no, es la noticia del momento y hemos querido aprovechar este espacio, ¿no? Para comentarlo, que es lo que a muchas personas ya conocen, también hay otras no tanto, no Claro. tanto, ¿no? O que no les importa, y otras sí tanto, es sobre el aumento de sueldo de nuestra presidente, la señora Dina Boluarte. De tu presidenta, ¿no? Yo no he votado por ella ni por Castillo. Pero, Pilita, ¿te parece justo, no te parece injusto, o te parece injusto que se haya subido el sueldo? ¿O qué crees? Sé que hay un video, vamos a hablar sobre un video de unos periodistas que han hecho un reportaje. ¿Te parece si lo vemos y en el Sí, transcurso y lo vamos comentamos? comentando ¿Sí? para ver si coincidimos, de repente esta vez no coincidimos. Puede ser, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, hablamos ahora de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, una de las presidentas con más bajo índice de popularidad en el mundo. Creo que este índice va a caer todavía más con esta noticia, Vero. No sé si va a caer más porque te puedo asegurar. Está en el piso. Ya. 2%, y no te estoy mintiendo, 2% de imagen positiva. Es investigada en la fiscalía por haberse ausentado supuestamente de su cargo, ¿no? Se ausentó supuestamente para someterse a una rinoplastía sin informar al Congreso como corresponde por ley. Pero ahí no termina la cuestión. Tiene un expediente abierto por no haber declarado relojes de lujo con los que apareció públicamente. Y por último, desde el mes de diciembre del 2022, arrastra desde hace más de un año y medio una desaprobación superior al 90%. Una locura, ¿no? La última encuesta que hizo la firma Ipsos, en estos sondeos, el resultado dio que tiene un índice de aprobación del 2%. Bueno, acá se comenta sobre la aprobación y los procesos que tiene ahora Dina Boluarte, presidenta del país. Pero digamos, ese es un elemento que hay que considerar para la remuneración que debe tener un mandatario de un país. Antes de comentar, me asombra que de verdad que este video es de argentinos, ¿no? Así es. ¿Por qué lo has escogido de argentinos? No sé, porque es un video que me parece interesante. Uno de los más completos, ¿no? Bueno, esto es una muestra de que la noticia pues ha trascendido del país, ha llegado a la prensa internacional. Y bueno, ha recogido el malestar de algunos sectores de la población, sectores políticos del país que efectivamente pues cuestionan a la presidenta por ciertas acciones que ha cometido u omisiones y sobre todo en ese tema del aumento de sueldo. Tú me preguntas si un presidente que tiene una popularidad muy baja como ella, posiblemente dicen un 2%, corresponde con el margen de error ya no tenía aprobación. con el error técnico, ¿no? Pero ojo que también te he escuchado a ti, Pilita, que a ti las encuestas no te... Claro, y sabemos que aquí en el país las encuestas, bueno, así es. no son mucho de fiar, a veces tienen
un contenido también político, ¿no? Vamos al tema de fondo, ¿no? ¿Cuánto estaba ganando la presidenta? ¿Cuánto gana ahora? Y si efectivamente es legal o no, y desde el punto de vista ético, moral, corresponde o no. Ujú. Particularmente para mí, yo, por más que esta señora no sea santa de mi devoción, como creo como la mayoría de peruanos, Por eso tiene 2% de aprobación, supongo. sí, sí, Ya, posiblemente, ya no se puede maquillar las encuestas. pero no es ilegal, ¿no? Que yo sepa. No, porque, a ver, un mandatario o un funcionario público del nivel del presidente que representa a un país, digamos que a nivel, me voy a poner un poquito teórica, ¿no? Dale, La dale, legitimidad social y la legitimidad es legal. legal. La legitimidad social es esto, que los medios de comunicación Opinión sacan, o pública. la opinión pública, ¿no? Entonces podríamos decir, a partir de eso, a ver, ¿realmente tiene legitimidad social el que llega al poder? No, porque hay votos nulos, votos en blanco, y, Eso y, 100%. y los que, y el voto total del resultado se saca sobre una base de 30-40% del total electoral. Entonces, legitimidad social realmente no existe. Entonces, esa legitimidad social tiene que ir acompañada con la legitimidad legal, que es el marco jurídico. Entonces, desde el punto de vista legal, o sea, tiene legitimidad más allá que no nos guste o que nos guste. Sí, es cierto, o sea, no contravenir ninguna normativa, no me entrar en quiebra pues el El país. país por eso, ¿no? Ahora, la calidad de la señora Dina Boluarte es una funcionaria pública, como lo acabas de decir, ¿no? No es un rey, no es un ser divino, o sea, es un funcionario público con la etiqueta, la denominación legal constitucional de presidente. Que la gente lo ha elegido. Y que la gente, sí, enlazada con Castillo, ¿no? Pero Sí, lo ha elegido, o sea, sí, porque está en la una plancha. regla de la democracia es en la plancha presidencial se elige presidente y vicepresidente. Entonces, si el vicepresidente muere, o en este caso, como han detenido a Castillo, corresponde ir al al primer vicepresidente, o el segundo vicepresidente. En este caso, a Dina, que nunca se imaginó ser presidente, le correspondió, ¿no? Y legalmente es lo que corresponde, aunque a muchos no nos guste o aunque a muchos les guste. Claro. Bueno, donde íbamos, el tema de la jerarquía en el aparato del Estado, en el sector público, ¿no? Tú tienes bastante información por donde yo conozco, porque tú has estudiado estos temas del sector público, ¿no? Y obviamente, pues que hay una escala remunerativa de todos los funcionarios, ¿no? Entonces, no sé si seguimos viendo el video y vamos comentando y vamos dando los datos más adelante. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Tanto en Perú, la presidenta Dina Boluarte, una de las gobernantes más impopulares del mundo, se duplicó el sueldo a un año de dejar el poder, con lo que ahora ganará el equivalente a $10,000. Ante las críticas, el ministro de Economía justificó la decisión en una comparación de los salarios en dólares de los presidentes de 12 países de América Latina, según el cual el sueldo presidencial de Perú solo superaba al de Bolivia. Boluarte es investigada en la Fiscalía por haberse ausentado supuestamente de su cargo para someterse a una rinoplastia sin informar al Congreso, y además tiene un expediente abierto por no haber declarado unos relojes de lujo. En América Latina, una de las noticias que hoy nos ha llamado la atención tiene que ver con la mandataria peruana Dina Boluarte y esta información de pretender aumentarse su remuneración presidencial por encima de lo legal. El marco de lo legal establece un límite y ella quiere superarlo. Ramírez, gracias por su tiempo. Bienvenida a la señal de The News para América Latina. ¿Usted cómo está? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y como bien has dicho, es una noticia que parece que la presidenta del Perú no se dio cuenta que iba a tener alcance internacional. Claro. La presidenta del Perú ha sustentado en el pedido que se ha hecho al Ministerio de Economía peruano en total secreto, pidió que se le aumentara el sueldo, argumentando que es la persona de mayor jerarquía en el país y que hay otros funcionarios que ganan más que ella y que tiene el merecimiento, la competencia, la eficacia para merecerse este aumento de sueldo que la llevaría ya no a los últimos, digamos, puestos en el ranking de salario, sino a estar entre los primeros, entre los presidentes mejor pagados. Aumentar el sueldo a la señora Dina Boluarte. Para nosotros es una vergüenza cómo esta señora sinvergüenza en algún momento dijo que en el Perú se podía comer con 10 soles. Entonces esta miserable, porque no se rebaja el sueldo y come con 10 soles.
porque los peruanos no nos alcanza 10 soles. Esta sinvergüenza prácticamente con su sueldo que se ha aumentado a 35.568 soles, que equivale por día 1.128 soles. Es decir, gana más que un sueldo mínimo mensual en el Perú. O sea, un trabajador que gana en un mes su sueldo mínimo, esta señora gana en un día. Y es más todavía que el sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo es 1.028. Y esta señora, ¿cuánto está ganando por día? Entonces, esta es una miserable más. Para aumentar los sueldos, sí hay presupuesto, pero para llevar los casos a la Fiscalía de la Nación, se les ha rebajado el presupuesto. En vez de aumentar a una fiscalía que está llevando los casos, que hace investigaciones, que se tiene que desplazar a las diferentes regiones, le quita el presupuesto por trabajar. Pero a esta miserable, por irse de paseitos por aquí, por allá, pedir para que esté en el hospital estirándose su pellejo, para esa sí hay aumento. Y de esa parte nosotros, como mujeres, nos sentimos indignadas y avergonzadas como mujer hacia esta mujer, porque para mí esta señora es una doñita más en la vida, no es una presidenta, es repudiada por el Perú, pero su podercito ya se le va a acabar. Enérgicamente el incremento de sueldo que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros para Dina Boluarte. Pasará de cobrar 16.000 soles a más de 35.000 soles. Esto es una afrenta al pueblo peruano, a millones de ellos que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. Va a cobrar 70 veces más que al sueldo de un jubilado. Exigimos, en este caso, al Ejecutivo que retroceda y se invierte este... ¿Qué opinas de los argumentos que hice? O sea, jalar su pellejo, bueno, alude a la rinoplastia que se ha hecho la presidenta, ¿no? A ver, no, son argumentaciones narrativas de carácter político, evidentemente. No y populista, ¿no? Y populista, sí. Incluso la periodista que refiere que habrá que probar, o sea, no tienes que probar para que haya un incremento remunerativo. En todo caso, habría que discutir eso técnicamente, si corresponde o no corresponde, pero, o sea, no es que, o sea, se tiene que discutir la remuneración del presidente, del presidente como institución. No me estoy refiriendo a la persona, me estoy refiriendo a la presidencia como institución del Estado. Claro, lo que pasa, a ver, el tema es que, a ver, la presidenta se supone que está ganando un promedio de 15.600 soles y se ha subido a 35.500 y tanto, ¿correcto? Pero el tema es cuánto gana un ministro de Estado. Un ministro de Estado gana como 30.000 soles. Entonces, no es lógico, no es posible de que el máximo funcionario del Estado, que es el presidente, esté ganando por debajo del rango económico de sus ministros. O sea, no tiene sentido, ¿no? Además, hay que recordar que el presidente no es el mejor pagado del país. Está Jorge Velarde del BCR con 41.600 soles, ¿no? Jorge Velarde es el que más gana en el país. El que más gana en el país, y hay funcionarios... Y nadie dice nada. Entonces, sí, en su momento un berrinche, pero ahí hay funcionarios como por ejemplo, el fiscal de la Nación, el contralor, el presidente de la Comisión de Elecciones, los directores de Petroperú, que sus sueldos van entre 28.000 y 32.000. Entonces, o sea, a ver, ¿por qué se les consigna esos sueldos? Uno, porque es por la naturaleza del cargo, la responsabilidad, los medios académicos, profesionales que tiene y la responsabilidad. Además, siempre se ha dicho, Pilita, no sé qué opinas tú, de que un buen sueldo, una buena remuneración de un funcionario es disuasivo para ese funcionario para que se evite que la corrupción, que esté tentado a sumas de dinero exorbitantes y pueda caer en los brazos de la corrupción. Ese es uno también de las líneas en su momento que se dijo, ¿por qué un funcionario? ¿No? Hay que recordar que este sueldo bajo, creo, para un presidente de 15.600, lo puso en la palestra Alan García, ¿no? García, falleció. Él bajó el sueldo porque creo el sueldo era 25.000, me parece, si no me equivoco. Sí, es. Era 25.000 y lo bajó, pero esa disminución del sueldo de la presidencia en su momento tuvo
un propósito populista, más que en realidad un propósito técnico. No, y además eso hizo mucho daño, ¿por qué? Porque también hizo que bajaran los sueldos de los ministros, y obviamente, a ver, Pilita, a ver, seamos sinceros, hay en el Estado de funcionarios de carrera, sí, y hay personas del sector privado con mucho expertise, con mucha experiencia, muy altamente calificados, que ganan mucho más en el sector privado que en el sector público, así, ¿correcto? Entonces, cuando una persona se va, lo convocan para ser ministro, obviamente que el sueldo no va a representar, no va a reflejar sus ingresos en un sector claro, privado, ¿no? Hay una pérdida económica. Entonces, muchas veces lo hacen por prestigio, de manera temporal, ¿por qué razones? O por sus lobbies. Sí, también puede Sí, ser, claro, sí, claro. por sus lobbies también, sí, cierto. Pero de todas maneras, a donde iba, esto en su momento desalentó a muchos funcionarios, no solamente ministros, sino funcionarios de otros rubros. Y se supone que en su momento, te acordarás que hubo aparentemente una fuga de talento del Estado, ¿no? Porque los sueldos no eran tan atractivos, ¿no? Y preferían irse al sector privado, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, que para ser presidente no se requiere estar altamente calificado, solamente basta con saber leer y escribir. No, ni siquiera leer y escribir, puede ser analfabeto. Es cierto, no, pero ya, podría que ser el Perú elija un presidente analfabeto sería la catombe para nosotros, ¿no? Pero en el Perú todo puede pasar. Es la regla. En el Perú todo puede pasar. O sea, eso sería legal, no es ilegal. Es cierto. O sea, estamos diciendo, el sueldo del presidente es ilegal, que se haya incrementado, no es ilegal, está dentro del marco jurídico. Si la población del país decide elegir a una persona analfabeta, no es ilegal. No es ilegal, no está fuera del marco legal. Entonces, que no nos guste y que lo cuestionemos es otra cosa, y también es nuestro derecho a cuestionar. Pero a mí me da un poco de risa, por ejemplo, cuando salen los congresistas a cuestionar, ¿y por qué los congresistas no se reducen el sueldo? ¿Y cuándo ganan? 38,000, creo. No sé, deben estar... no tanto. Creo que ganan 28,000, ¿no? Sí, pero... O sea, más que la presidenta. Y ojo, no estamos defendiendo a Dina. O sea, por favor, no se nos malinterprete. Pero sigamos viendo, a ver, ¿qué más nos dice este video? Dinero en educación, salud y agricultura, que hoy es una necesidad. Dina Boluarte merece incremento de su sueldo. ¿Qué ha hecho por el pueblo peruano? Ayer ha sido rechazada en la región de Arequipa y pareciera esto una confrontación, una respuesta al pueblo diciéndole que yo puedo hacer y hago lo que quiero desde el Ejecutivo. Exigimos al Ejecutivo que dé marcha atrás sobre esta decisión, porque no están viendo lo que está pasando realmente en nuestro país, en donde la economía también ha retrocedido. Hay una recesión económica y esta señora viene a decir que era para igualar los sueldos a nivel de Latinoamérica, lo cual, teniendo una economía como la que está, no merece, y además ella no ha hecho nada por nuestro país. Rechazamos enérgicamente este incremento que es criminal y una afrenta al pueblo peruano. Bueno, Rafita, ya tenemos la opinión de periodistas, de políticos de nuestro país que están en desacuerdo con la remuneración de la presidenta, pero o del incremento, ¿no? Algo que me llama la atención dice, bueno, se debe invertir en salud, educación, eso es cierto, pero el sueldo, o sea, el incremento no va a significar, wow, voy a cambiar la educación del país. O sea, y este es un problema que se comunica y la población cree que en realidad está mal y que eso significaría que están dejando de invertir en esas áreas por el incremento de sueldo. Y no es así. O sea, no va a cambiar el país porque la presidencia gane 5,000, o sea, no va a cambiar las políticas públicas. Entonces, esa comunicación a mí me parece muy populista, muy tendenciosa, muy fuera de lugar. Claro, que socialmente y políticamente es incorrecto de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, no está bien para la gente porque, el sueldo mínimo es 1,150 soles, el sueldo mínimo, y esta persona gana, sí pues, pero los sueldos se fijan
en función, o las remuneraciones se fijan en función a escalas y en función a lo que sabes hacer. Pero, claro, acá nuevamente entraremos en colisión lo que hemos dicho. ¿El presidente tiene que ser una persona muy preparada? No, las reglas dicen que no, puede ser un analfabeto. Esa es la regla. Nos puede no gustar, pero esa es la regla. Es cierto, ¿no? Bueno, esto no es de ahora, ¿no? Siempre hemos escuchado, ¿no? Los congresistas, ¿por qué ganan tanto? Y siempre la comparación con el obrero, el campesino, la persona de a pie, que obviamente, aparentemente es injusto, ¿no? Pero las reglas del juego están hechas así, ¿no? Y desde el momento que uno va, vota, está participando de la regla del juego y los está aceptando, ¿no? Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, las personas que están criticando más fuertemente es el sector que en su momento llevó a Castillo y a Dina al poder, ¿correcto? Pero no es porque a ellos les parezca mal el tema del suelo, simplemente de que su ideario, su plan político no ha sido ejecutado por esta señora, tal como ellos lo querían. Es una especie de represalia, básicamente, ¿no? Y siempre sacan ese tema. O sea, a ver, a los ojos del ciudadano de a pie, siempre va a parecer injusto que una persona, un funcionario, gane mucho más que una persona con un salario mínimo. Siempre. Sea acá, sea en Perú, sea en donde sea. Pero el tema de la remuneración, pues estaba viendo Pilita dando mi teléfono, aprovechando de la perorata de las personas que estaba hablando. Estaba viendo, por ejemplo, los sueldos mensuales de algunos mandatarios. En Uruguay, por ejemplo, está en $22,000. Guatemala, $19,000. Costa Rica, 10,000. México, 9,000, casi 10,000. Colombia, 9,000. Chile, 8,000. Panamá, 7,000. Brasil, 6,000. Honduras, 5,000. Argentina, 4,000. Y Bolivia, 3,000. ¿Dólares? Dólares. ¿3,000 gana el presidente de Argentina? No, 4,785. ¿Dólares? Dólares. Ah, pero poquísimo. Y Arce de Bolivia, pues eso creo que es del año pasado, porque acá estaba Pérez Obrador, está en 3,014, ¿no? A ver, hay que sospechar siempre, ¿no? O un funcionario político va y ejerce su cargo de presidente por puro corazón, por puro compromiso nacional. Por ejemplo, a pesar de mis reparos, Pilita, a pesar de mis reparos en ciertos aspectos políticos con Pepe Mujica, de Uruguay, tengo cierto respeto porque él sí demostró cierta línea o congruencia con lo que decía y con lo que plasma en su día a día en el tema económico, ¿no? Hay unas cosas que no me han gustado, pero bueno, pero lo comparo, ¿no? Pero hay otros presidentes que cuando dicen yo no voy a renunciar a mi sueldo o sueldo ser mínimo, discúlpame, a ver, si no tiene esa línea política o esa línea de comportamiento personal, hay que sospechar, porque puede que gane poquito su sueldo, pero puede estar ganando en otros lados, ¿no? Entonces, ese tema, Pilita, no ha nacido ahora, no es de ahora, es de ayer y será de siempre. Siempre en todos los gobiernos va a ser la misma narrativa. El tema creo que aquí disgustan, uno, porque hay dos sectores, ¿no? Los que votaron por Castillo y Dina, que no ejecutan su plan y hay que darle con machete. Y dos, el otro grupo que no votó por ellos, que no se tanta la laraca, pero igual le dan su pequeño correazo, en el sentido de que, bueno, pues acaso, mira, no te acompañamos, no te hacemos cargo un montón, pero no te acompañamos, ¿no? Entonces, la pobre mujer pues está hecho como una piñata, no sé cómo llegará hasta el 2026, sí va a llegar, ¿no? Yo creo que sí va a llegar, ¿no? Pero va a llegar magullada. Que le tocará la cárcel, ¿no? Así que debería... Sí. ¿Por qué la cárcel? ¿Qué delito? ¿Qué delito ha cometido la mujer? Aparte de la nariz, de su operación. Por eso no, ¿Qué pues el tema de las muertes dentro de tu gobierno, yo creo que ese va a ser un tema... Ojo, acuérdate que hay una responsabilidad de la presidencia, o sea, no puedes decir que no, o sea, lo mismo, si no, imagínate lo que pasó con los jueces sin rostros en la época Mira, 8 muertos con Pedro Castillo cuando era presidente, igual los policías militares mataron gente y no hay ningún proceso, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Pero 50 y tantos no es un tema de números, o sea, basta una. Sí, claro, claro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? 8 muertos. Sí, 8 muertos, sí. Hubo protestas en el norte, sí, está registrado.
Sí, está igual también con Sagasti, en todos los gobiernos salieron muertos. Yo también Entonces, coincido, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué para unos sí y para otros no? Ese No, lo que siempre he dicho, ¿no? Así es. Para todos debe ser igual, pero yo creo que es un tema que eso se ha tocado mucho a la sociedad porque se ha dividido en lo que dijo Alan García, ¿no? Personas de primer y segundo nivel, o primera y segunda categoría, ¿no? Entonces se ha catalogado a los provincianos que iban a ejercer su derecho de protesta, más allá de que estemos de acuerdo o no, ¿sí? Pero es un derecho que le corresponde a cualquier ciudadano. Se le ha restringido eso y se les ha categorizado de manera peyorativa. Entonces ahí se ha visto el sesgo. Entonces eso es lo que le ha enardecido a la población, ¿no? E históricamente creo, salvo que me equivoque, ese nivel de protestas en las provincias, en las regiones, no ha existido. Y se dio, no porque hayan querido que Pedro Castillo regrese ni nada, sino porque han estado en desacuerdo con esa línea o esa negociación política que se ha hecho a nivel de Congreso y Presidencia, que ojo, en las reglas de la política son lo que hacen los políticos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que la sociedad y las muertes y luego las normas que se han intentado sacar para evitar responsabilidad de los militares en ese conflicto, creo que eso va a ser un gran problema para Dina. Yo creo que sí va a ser procesada. Yo, por ejemplo, me corrijo, no son 8 votos, son 5 en abril de 2022 en la época de Pedro Castillo. ¿Pero es información fidedigna o es información Sí, está registrado porque no era el tema hablar sobre este dato, pero si quiero lo conversamos en otro momento. En todos los gobiernos sabes que ha habido siempre fallecidos, ¿no? Pero bueno, en la época de Dina Boluarte sí escaló, no ha habido precedentes en realidad, ¿no? Menos registrados en épocas de democracia. En época de dictadura sí, Odría, Velasco, sí ha habido cosas que han quedado en el olvido, ¿no? Fujimori también. Bueno, esa época de Fujimori ya había un poco más de prensa, un poquito más, pero igual, había cierto control de información, ¿no? Pero en todo caso, miren, nunca hemos tratado el tema de las marchas, las protestas, ¿no? Es un tema que podríamos tocar. Eso sí, nos va a llevar 2 horas ahí. Y ahí sí vamos a, creo que ahí sí opuestos. Vamos a discrepar ahí, pero está bien. Necesitamos discrepar. Sí. No, pero en el tema de la remuneración, ¿no? Creo que la gente dice el sueldo debe reflejarse en el resultado del trabajo, ¿no? Entonces, seamos sinceros, Dina Boluarte tiene en piloto automático al país, no he visto simplemente mayor cambio en el país desde que ella llegó, ¿no? Simplemente está piloteando, creo que con una vez está confiando en el piloto automático. Nada más. No sabe lo que está haciendo, no es relevante en realidad su paso, simplemente es el amortiguador del país para evitar que el país se incendie otra vez. Para evitar el vacío de poder. Sí, hasta el 2026, ¿no? Y por eso que estamos viviendo más o menos tranquilos, ¿no? Sí. Ese es en resumen, ¿no? Y no le perdonan en realidad, pues, el tema, ¿no? Ahora, ¿es ilegal? No es ilegal. ¿Es ético-moral? Es un campo muy subjetivo. Muy delicado, muy delicado. Por ejemplo, si tú fueras presidenta. A mí págame bien si quieres que sea presidenta. ¿Cuánto quieres cobrar tú? No sé. ¿Tú sabes toda la responsabilidad que significa eso? No. Es que ese es el gran problema de la población y esto tiene que ver, yo siempre voy a hablar de la educación, pero no la educación como desde un sentido de que repitas cosas porque alguien lo dijo. La educación entendida como la adquisición de conocimientos y cuestionamiento de esa adquisición de conocimientos. Si uno no hace ese proceso mínimo, vamos a ser ovejas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, se cuestiona mucho que por qué tal persona está prestando servicio y gana, no sé, 10,000, 20,000 soles, ¿no? O sea, un profesional que es capaz no va a ganar poco y por eso tenemos los grandes problemas en los gobiernos regionales y municipales, distritales sobre todo. Un gerente que gana alrededor de 3,000, 4,000 soles, ¿quién va a ir por 4,000 soles a una municipalidad que está en la punta del cerro? Ojo que para de repente muchas personas que ganan el sueldo mínimo decir, pero ¿cómo es posible que Pili diga eso, no? 4,000 es
Es un montón de plata, dinero, ¿no? ¿no? Pero lo que pasa es que algunos profesionales invierten en su educación, su profesión, y de verdad el esfuerzo que conlleva tiene que verse reflejado en una buena remuneración, porque oye, el costo de vida ha subido, Pilita, Así hay es. gente que tiene familia, gastos, o sea, de verdad que aparece mucho, pero en realidad no lo es en el fondo. Así es. Y esto es como lo que llamaba Maslow en su pirámide, ¿no? Cuando la persona va escalando socialmente o económicamente, sus costos de vida se elevan y por lo tanto lo que antes, no sé, pues para mí una propina que me daba mi vieja cuando yo era adolescente era, soy millonaria, ¿no? Ahora me da risa, pero he sobrevivido con eso. Entonces, llegas a una etapa de tu vida, si tienes formación académica o tienes formación técnica, donde tú pones las condiciones. Y eso no está mal porque te estás vendiendo en función a lo que sabes hacer. Ahora, alguien dirá, sí, pues, pero Dina no sabe hacer nada de repente, no sé. Que yo sepa es profesional, y ahora que sepa, no he medido eso, ¿no? Pero... Pilita, yo la vez pasada escuché a un comentarista político, no me acuerdo el nombre, ¿ya? Y él dijo que para él, Dina iba a pasar a la historia del Perú como una de las mejores presidentes del país. Y cuando le preguntaron por qué, dijo que ella prácticamente había salvado al país de una guerra civil. algo escuché. Que eso se verá de aquí a unos 7, 8, 10 años, no ahora, porque todavía está caliente el tema, ¿no? Es un tema que también podríamos discutir más adelante. No sé, bueno, puede ser, ¿no? Bueno, yo no considero, bueno, no es que no considere, no es ilegal que la remuneración de Dina se haya incrementado. La presidencia de la República es el nivel más alto y lo lógico a nivel jerárquico es que quien va a la cabeza debe ganar más. Debería tener mejor preparación. Si nos vamos a revisar a lo que decía Platón, diremos que sí, pero en nuestras reglas democráticas no se exige que el presidente de la República tenga formación académica. Para eso están los asesores, ¿no? Ahora ya eso de los asesores es otra cosa, ¿sí? Pero moralmente, éticamente, cuestionable y discutible, sí, claro. Pero legalmente yo no le veo ningún problema. Ahora seguro que nos saldrán por ahí los haters, pero está bien, es lo que nosotros consideramos, pero no solamente lo que yo considero, es lo que corresponde dentro del marco jurídico. Queremos que la presidenta con su nuevo sueldo pues te sirva de repente para defenderse de las denuncias que le van a llover después de que sea presidenta. Si se quiere operar de repente alguna parte de su cuerpo con ese dinero, ya es libre de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues así están las cosas hasta el 2026. No sé quién será el nuevo presidente o presidenta. Tenemos 43 partidos políticos. Hasta el 2 de agosto hay plazo para que formen sus alianzas. Ya hay algunos por ahí que se están promocionando como posibles precandidatos. Todavía no se sabe, así que el tema está bastante interesante. A mí me gusta ese tema, por eso es uno de los temas a los que me dedico. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, esperemos pues que... Perdón, o vas a decir, la próxima vez aprendan a votar bien. No, ya no, la gente vota de verdad que esa frase que decía, ¿no? Cada pueblo se merece el gobernante que tiene, es cierto. Es cierto. Que el Perú elija el que quiera y si el Perú se quiere joder, que se joda. Y si se quiere salvar, que se salve. Ya, de verdad. Cada uno es... Cada vez que gana un presidente, sálvese quien pueda. Apague la luz y nos vamos. Sálvese quien pueda. Ya uno ve usa su voz de salvavidas. Es individualista, mi amigo se ha vuelto individualista. La vida y la política en el país. No te conoció así. En nuestra adolescencia. He perdido eres la fe. un hombre masa, eres un hombre social. Eres un hombre institucional, ahora te has individualizado. He perdido la fe. Mucho político mentiroso. Bueno, yo no creo que el país tenga el gobernante que merece. Yo siempre voy a cuestionar eso porque me parece que no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades. No es lo mismo educarse en un colegio público que en un colegio privado, donde vas a tener que estudiar desde
desde el español normal, en inglés, francés, alemán, y vas a tener 3 idiomas, vas a leer en todos esos idiomas, vas a tener mayores posibilidades de desarrollo, a alguien que vaya a un colegio público y le digas, oye, tú puedes competir con ese chico que se formó así. Entonces, no le podemos atribuir eso, que el pueblo tiene lo que se merece. No, el pueblo tiene lo que puede tener, porque la mayoría de los que deciden en una elección, la mayoría no son los más cultos. Pero ojo, a ver, hay que tener mucho cuidado. Y ahí sí vamos a discrepar. A ver, por ejemplo, es cierto, hay diferencias entre un chico que se educa, pues, y se instruye, más que se educa, en un colegio particular y en uno nacional. Pero no significa que... Claro. No significa, porque hay chicos de colegios nacionales, somos el claro ejemplo, ambos hemos sido colegios nacionales, y con nuestro esfuerzo creo que hemos ido avanzando poco a poco en la vida, ¿no? Y como hay chicos... Pero yo hubiese querido nacer en cuna de oro y poder levantar la mano y lograr lo que quiera, pero no es lo mismo. Entonces no me digas que alguien que ha podido abrir la mano y decir quiero irme por esta línea, está en mayor ventaja que yo, por supuesto. Y no es un problema, y está bien, felicidades a los que están así. O sea, a mí me hubiese gustado tener otra opción. Me tocó nacer así, viví así, me desarrollé y está bien, no está mal. Pero a veces te da un sabor más rico por la vida de superarte desde abajo. Porque hay chicos, por ejemplo, que han nacido en cuna de oro, al final no son tan relevantes ni en su vida personal ni económica, tienden a incluso hasta a diluirse. Mira, a ver, ahora, por el sistema que vivimos, hay más gente con mucho más dinero, más que hace 50 años. No, sí, Rafael. Sí, la riqueza, y eso ya hay estudios. Ahí sí voy a trepar contigo. Bueno, te voy a pasar Piketty, que ha desarrollado. Bueno, Piketty tiene un sesgo ahí. Ya un día está siguiente algunos temas para hablar. ¿No? Ya, bueno. Bueno, Felipe, vamos a terminar porque si no nos vamos a ir a 2 horas. ¿Cuánto vamos? 45 minutos, ¿no? 45 minutos. Bueno, despídete los amigos, Felipe. Bueno, ya saben que cada vez que nos encontramos tenemos 500 cosas en las que nos quedan pendientes. Bueno, pero solamente queríamos compartir esta opinión. Nosotros coincidimos, creo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo con que esa variación no es ilegal. Seguro muchos estarán en desacuerdo. Probablemente, seguro que el sueldo mínimo no es lo que corresponde. No habrá que hacer un estudio nuevo, pero no es ilegal. Entonces, eso queremos compartirlo con ustedes. Sí, ya para rajar habrá otra oportunidad. Esperen, paciencia, el próximo año habrá nueva piñata, nuevo presidente, nueva presidenta o presidenta, así que tengan un poco de paciencia. Bueno, gracias amigos nuevamente por acompañarnos en este nuevo video y que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Chao.